Hola, todo es diseño. La transición del mundo académico al mundo laboral suele ser en ocasiones compleja, por los nuevos retos a los que nos enfrentamos. Es por eso que Isabel Martínez nos cuenta su experiencia al respecto y nos comparte algunos consejos para quienes viven en este proceso. Quédate y toma nota. Y entonces, pues bueno, para iniciar esta charla, a mí me gustaría preguntarte cómo ha sido tu trayecto como diseñadora. Pues ha sido muy interesante. La verdad creo que he crecido mucho. Por lo menos yo así lo veo desde que era estudiante, ahora a cómo me he desenvuelto en el mundo profesional. Y pues me siento muy orgullosa porque creo que es algo que le puse mucho esfuerzo, ¿no? Y le sigo poniendo mucho esfuerzo para poder ser mejor cada día. Y pues ese es como mi lema, ¿no? De siempre, o sea, esforzarme para ser mejor y sobre todo para enaltecer como el diseño en México, ¿no? Creo que eso es lo más importante para mí. Y en términos o sea, más relacionados a mi trayectoria, pues estoy muy contenta también ahorita de lo a lo que he llegado, a lo que soy y en donde estoy. Y pues ahorita les voy a contar un poquito más acerca de eso. Claro que sí, adelante. Bueno. Pues, como te contaba, yo les quiero platicar un poquito acerca de mi trayectoria como diseñadora hasta ahorita. La verdad es que tiene poco que salí de la universidad, pero creo que también eso me ha ayudado como a darme cuenta de qué tan diferente es el mundo como escolar al mundo ya profesional, ¿no? Cómo cambiamos nosotros también a la hora de, pues ya de meternos a todo este mundo nuevo y y pues que nos damos cuenta que no solo es diseñar y ya, ¿no? O sea, tiene muchas otras partes, ¿no? Entonces, hoy les quería contar un poco de esto y quiero empezar con, pues obviamente, cómo empezó mi vida como diseñadora. Y creo que al principio, pues sí era muy intimidante para mí, pues con 18 años y creo que para muchos de nosotros decidir qué queremos hacer por el resto de nuestras vidas, ¿no? Em, Creo que nunca sabemos bien en qué consiste cada carrera hasta que no la estudiamos e incluso hasta que ya estamos en el campo profesional. Entonces también el decidir a esa edad pues puede ser difícil, ¿no? Y también pues vienen todos estos estereotipos o prejuicios de eso no hay trabajo, no vas a ganar nada, que te deja más, ¿no? Te empiezas a preocupar por todas estas cosas. Pero bueno, para mí siempre fue claro que quería dedicarme a algo creativo porque siempre me ha gustado. Desde que era niña me gustaba escribir, pintar, dibujar, hacer manualidades, etcétera, ¿no? Entonces yo sabía que era algo creativo y lo dividí, o sea, al final me quedé como con dos opciones, ¿no? La literatura y el diseño gráfico. Y por la vida me decidí por diseño gráfico y ahora me resulta chistoso porque incluso en un momento yo le pregunté a mi papá, oye, ¿qué es el diseño gráfico? Porque me llamaba la atención, pero no, o sea, no sabía bien qué era. Y él me decía, pues es hacer logotipos. Y yo decía, bueno, o sea, suena interesante, ¿no? Y obviamente eso cambió completamente cuando entré a la universidad, pero bueno, por esa me fui y bueno, con la ayuda de mis padres, la verdad, pude estudiar una carrera y pude entrar a la universidad, por lo cual estoy muy agradecida. Y bueno, obviamente, como les digo al principio, creo que todos cuando entran al diseño, nadie tiene idea de, pues, en qué consiste, ¿no? Te enseñan lo básico, ¿no? Color, tipografía, composición, dibujo, pero creo que hasta ciertos semestres no, como que no comprendes bien todo lo que abarca, ¿no? Y, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando nos dijeron por primera vez que era una identidad, para mí fue cambiante, ¿no? O sea, no podía creer que todo eso abarcara una identidad, ¿no? Que no solo fuera un logotipo, etcétera. Incluso, pues, te asusta, ¿no? El lo voy a poder hacer, cómo lo voy a hacer, etcétera, ¿no? Y bueno, a partir de todo eso, pues creo que fue una constante práctica y error que creo que pues es muy común, sobre todo en estas carreras que son pues justo prácticas, pero a la vez siento que todo eso es un aprendizaje, ¿no? Y se te va acumulando y te vas dando cuenta de cómo vas mejorando y todo lo que puedes llegar a hacer.
Y sobre todo para mí, este error y ensayo y aprendizaje y todo esto fue eh, un punto en el que yo me pude dar cuenta que el diseño estaba en todo, ¿no? Y literal, como tu canal lo dice, Sandra, todo es diseño y el diseño está en todo. Y creo que yo no lo sabía, incluso en los primeros semestres de estar estudiando, yo no lo sabía. Me empecé a dar cuenta y creo que también a su vez a la gente que estaba a mi alrededor le empecé a hacer notar esto y creo que ahí se convirtió como en uno de mis propósitos, el poder enseñar a la gente que el diseño era súper importante, ¿no? Para todo. Y pues para mí también fue importante entonces enaltecerlo, sobre todo para que la gente viera que el diseño era importante, que debía de invertir en el diseño y pues no había que menospreciarlo, ¿no? Porque yo siempre he sentido que en México muchas veces no es valorado el diseño como debe de ser. Y bueno, empecé a buscar este propósito de enaltecerlo y todo, y para mí esto fue pues echándole ganas a la escuela, esforzándome, empecé a entrar a concursos, sobre todo para pues también buscar posicionar a México, ¿no? Incluso a la universidad en ese momento. Y creo que eso es algo importante y que creo que todos los estudiantes deben de hacerlo, y no solamente como para buscar poner a México en alto, sino también para uno como diseñador ver cómo está frente a otras personas, ¿no? ¿Qué está haciendo también en el mundo exterior y qué estoy haciendo yo y qué puedo hacer para cambiar y mejorar? ¿Mm? Y bueno, en fin, con todo esto, pues yo me di cuenta que los diseñadores podíamos lograr muchas cosas. Podíamos hacer identidad, podíamos hacer empaque, tipografía, ilustración, multimedia. Entonces, pues hasta parecía difícil decidirse en un área específica, ¿no? Yo sí dije, bueno, ¿qué voy a hacer, ¿no? ¿Qué no hace un diseñador? Y bueno, obviamente, como les platicaba, yo empecé pues a echarle muchas ganas, incluso gané un premio cuando estaba en la universidad, el cual estoy orgullosa, pero creo que en ese momento pues estaba, creo que más nerviosa de si iba a quedar, etcétera. Pero bueno, a todo esto, pues también me fui dando cuenta que un área que a mí me gustaba mucho era la identidad, ¿no? A pesar de que pues había muchas cosas, la identidad, el branding, todo eso era mi área que me gustaba. Entonces, para mí fue muy cambiante, bueno, más bien fue muy importante ver que hacíamos muchas cosas, porque a la hora de que empezó mi primer obstáculo o mi primer reto, así quiero ponerlo, que fue el trabajo, pues cambió mi manera de ver el diseño, ¿no? Cuando estaba en sexto semestre, empecé a trabajar como becaria en una agencia que se llama F3 Brands. Y justo uno de mis profesores se había acercado, uno de mis profesores que me daba identidad, Rodrigo Córdoba, a- me ofreció que le ayudara a colaborar en un proyecto. Y yo la verdad es que no estaba muy segura. O sea, yo decía, no, es que qué tal que descuido la escuela, porque yo era muy responsable. Entonces yo decía, ¿qué tal que descuido de la escuela? ¿Qué tal que tengo mucho trabajo? No quiero dejar como atrás esto, etcétera. Pero bueno, al final me decidí por intentarlo, por ayudarlo y generamos una identidad para un proyecto de una platería que se llama Heart of the Ocean. Y este fue el proyecto. La verdad es que incluso ahora me resulta pues cómico como pensar en cómo incluso hasta nació la idea del proyecto, ¿no? Que nacieron los bocetos de estar en una cafetería pensando en todo esto, bocetando. Y bueno, aquí les traigo otra parte de cómo queda el proyecto al final. Pero creo que de todo esto lo que más me llevo yo de este primer reto de trabajo fue pues el ponerme a prueba, ¿no? Siento que muchas veces nosotros como estudiantes incluso pues todavía tenemos como dudas de si somos buenos, de si sí está sirviendo todo lo que estamos aprendiendo, etcétera. Entonces, creo que el empezar a trabajar en la universidad sí te ayuda en ese aspecto, ¿no? Sobre todo, incluso aunque sean trabajos pequeños, em, te dan más confianza, un poquito más de intentarlo, de hablar, ¿no? Incluso de empezar a ver cómo puedes manejar a un cliente, etcétera, que a veces luego puede ser un poco difícil, pues te empieza a ayudar, ¿no? Y para mí esto fue tener nuevo conocimiento y en el mundo profesional. Entonces, la verdad es que, o sea, no me arrepiento y bueno, a partir de ahí, pues fui aprendiendo muchísimas más cosas. ¿No?
Y bueno, pues yo obviamente empecé a hacer pequeños proyectos ahí en F3 y pues a pesar de que estuviera aprendiendo muchas cosas, también pues llega un momento en el que después de toda la carrera, dices, bueno, tengo que presentar mi portafolio. ¿Cómo resumes 4 años en una presentación? ¿No? Creo que es algo complicado y y sobre todo porque dices, bueno, ¿cómo puedo conseguir empleo? Lo que tengo es bueno. Por ejemplo, para mí era, yo soy una buena estudiante, pero no sé si esto me va a ayudar a conseguir un empleo. Entonces, todo esto creo que se te junta, pero tienes que como que verlo de otra manera, ¿no? O sea, como con calma y sobre todo creo que, em, por ejemplo, en las universidades a veces a la hora de que tienes que presentar o hacer un portafolio, muchas veces pues te dicen, pues escoge tus mejores proyectos, ¿no? Y trata de venderlos, porque digo, al final eso es lo que hacemos, ¿no? Vendemos los diseños. Pero creo que también cuando somos estudiantes no nos damos cuenta de que solamente es hacerlos ver bonito y ya, o sea, tenemos que explotarlos, ¿no? Por ejemplo, ahora lo veo y digo, sí, o sea, bueno, estos que están aquí en la pantalla son dos proyectos que presenté en su momento y sí, ahora los veo y a lo mejor digo, cambiaría esto por esto, a lo mejor los diseños los descartaría y haría otra cosa nueva, etcétera. Pero creo que como estudiantes también tenemos que considerar que si, por ejemplo, si vamos a presentar una identidad, no solo quedarnos como en esa parte, ¿no? O sea, explotarlas. Por ejemplo, si es para un restaurante, no solo hacer, pues a lo mejor los menús o los QR, etcétera, sino también buscar dar más allá. Por ejemplo, eh, hacer el diseño UI, UX a lo mejor de una aplicación que el restaurante pudiera tener, hacer la página web, etcétera. Y creo que de esa manera los proyectos no se quedan solamente en algo sencillo, ¿no? Se vuelve como ahora sí que un proyecto 360 y creo que al salir de la universidad eso puede ayudarnos mucho como a vendernos y vender todo lo que podemos hacer, ¿no? Porque les digo, y creo que ahora en las universidades, con todo este mundo digital, pues creo que muchos de nosotros salimos con muchas habilidades, ¿no? Entonces, pues tenemos que ponerlas así que en venta, por así decirlo. Y bueno, otra parte creo que importante también pues esta parte de salir y de presentar tu portafolio, obviamente es, pues si vas a conseguir un trabajo bueno, y bueno me refiero a que te guste, ¿no? Que te guste lo que haces ahí, que te gusten los proyectos, que te sientas cómoda, etcétera. Un trabajo en el que puedas seguir aprendiendo, ¿no? Creo que el quedarse estancado en tu zona de confort, pues para algunas personas es bueno, pero para otras creo que no, y creo que es válido como seguir buscando crecer, ¿no? Entonces para mí eso también era súper importante. Y bueno, afortunadamente, para mí al salir de la carrera, F3 me ofreció un puesto como diseñadora y la verdad, y decidí aceptarlo y la verdad es que estoy muy feliz, la verdad me dio mucha tranquilidad incluso en ese momento como saber que pues ya yo tenía un empleo y, y la verdad les digo, me siento muy muy afortunada porque, o sea, quiero volver a la pregunta que hice hace un ratito, al yo pensar como, ¿qué no hace un diseñador? Pues me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Una de ellas era que, o sea, si bien en la universidad te enseñan todo lo técnico, no te enseñan toda esta nueva parte que tienes que hacer, ¿no? Todo lo demás que tienes que hacer. Y sobre todo yo ahorita bueno, o sea, ya lo empecé a vivir y lo sigo viviendo, em, pues o sea, como que es sorprendente ver que de verdad, o sea, lo que te enseña en la universidad es un porcentaje chiquitito, ¿no? De todo lo que tienes que, pues que saber, ¿no? Y ir aplicando, etcétera. Y sobre todo para poder triunfar, porque digo, no el triunfar, pues no solamente es, eh, pues tener un trabajo y ya, a lo mejor consiste en muchas más cosas, ¿no? Entonces, pues aquí va la pregunta, ¿no? ¿Qué no hace un diseñador? Y como les dije, pues si bien tener un título, un papel que te diga que ya eres diseñador, pues no te hace ya exitoso. Entonces, todo este esfuerzo lo tienes que multiplicar como por 1000 para poder incluso ser mejor. Y creo que los diseñadores pues pensamos que, bueno, ya tenemos lo básico, ya estamos, ¿no? Pero no, les decía,
Creo que también tienes que saber que pues, tienes que hacer la relación pública para tener como esta red de contactos, tienes que aprender de finanzas, de administración, para empezar a ver como presupuestos, cómo cotizar, etcétera. Incluso tienes que saber tener la confianza, que creo que esto es súper importante, de cómo manejar los clientes, etcétera. Y es muchísimo, y creo que es hasta que no empieces a trabajar, no lo vives, la verdad. Entonces, yo sí recomendaría mucho que, pues, todos los alumnos que pudieran lo hicieran, ¿no? Que empezaran a trabajar, porque de verdad es que te abre los ojos a un panorama completamente distinto. Y por otro lado, también creo que, por ejemplo, yo he estado hablando con diferentes colegas, no solo de mi generación, pero sino también con muchísima más experiencia y muy a menudo, pues, o sea, concordamos en que, bueno, estamos de acuerdo en que, eh, pues hay varios aspectos que deberían de ir cambiando o que muchos más diseñadores deberían tomar en cuenta, ¿no? Y creo que uno de ellos, importante en este caso, es la competencia. Siento que nuestras carreras, al ser creativas, pues obviamente se prestan mucho a la comparación. Y sobre todo porque creo que nosotros como diseñadores somos muy celosos de nuestro trabajo. A veces es como de, no, esta es mi idea, este es mi diseño, ¿no? Y es difícil porque digo, al final, pues creo que también cuando vamos a la universidad, muchas veces como el trabajo pues no es en equipo, tenemos esa idea, ¿no? Em, y obviamente, como les decía, el diseño muchas veces se presta a la comparación porque todos absorbemos un brief de manera distinta, ¿no? Por el background, por tu estilo de diseño, por tu riqueza cultural o visual, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso también nos hace muy distintos, pero para mí, la verdad es que creo que aunque la competencia puede ser buena, muchas veces siento que deberíamos como aprovechar todas las cabezas dentro de un equipo, ¿no? Creo que el poder unir tantas ideas nos puede hacer proyectos completamente únicos, y muy diferentes, ¿no? Sobre todo para que no solo se quede en el diseño gráfico, sino también podemos aprovechar el colaborar con otras disciplinas para poder hacer proyectos más grandes, incluso proyectos que no, o sea, que no imaginábamos, ¿no? Y en vez de, como les decía en un principio, que fuera, este es mi diseño, que sea todo esto, logramos juntos, ¿no? Que creo que eso es lo más importante. Y también creo que se disfruta más el ambiente y pues te digo, ¿no? O sea, creo que se pueden lograr cosas increíbles que al final todos los diseñadores pueden agregar a su portafolio. Entonces, creo que eso es muy bueno también. También, por otro lado, tengo, bueno, esta parte que es de más maestros. Y bueno, como les había dicho anteriormente, pues saber diseñar no garantiza triunfar, ¿no? Hay muchas cosas que se deben de unir y que nosotros tenemos que aprender para poder ser exitosos. Y si bien muchas veces no tenemos a alguien que nos guíe para aprender todo esto. Para muchas personas, el tener un trabajo es ir a la oficina, estar detrás de la pantalla, de tal hora a tal hora, regresar y fin, ¿no? Y repetir así, todos los días. Para otras personas no, para otras personas es diferente en la forma de trabajo, etcétera, pero al final siento que muchas veces en estos trabajos nuevos que tenemos, y sobre todo los diseñadores juniors, que creo que son como no los chiquitos, los que van aprendiendo, eh, jamás tratan un proyecto, ¿no? O sea, están en el proyecto, pero sin estar, están como detrás. Y creo que eso puede ser un poco malo porque eh, hablaba yo con un colega, pueden que sean años hasta que tú trates con un cliente y a lo mejor creas toda esta experiencia gráfica, ¿no? De que obviamente eres muy bueno o a lo mejor tienes un portafolio impresionante, pero qué tal que años después te toca tratar con un cliente y no sabes, ¿no? O no puedes, o te cuesta mucho trabajo porque nunca nadie te dio esta oportunidad de crecer en ese aspecto y empezar a tener la confianza de saber cómo tratarlo, de cómo manejar a lo mejor el proyecto, de cómo vendérselo. Entonces creo que esto es súper importante
Y a la hora de que tenemos como un maestro que nos empieza a guiar, pues nos da esta oportunidad de que por más nuevos que seamos en este mundo, ¿no? Del diseño, pues vamos a ir aprendiendo, ¿no? Y creo que esto es muy importante porque aparte de que va a aportar a nosotros como diseñadores, ¿no? Y a nuestro crecimiento, pues incluso podemos ser una ayuda más, ¿no? En el equipo. Creo que eh, pues muchas personas no lo consideran, pero incluso si los diseñadores que apenas van comenzando tienen esta oportunidad, pues pueden ser esta gran ayuda, ¿no? De que a lo mejor si ellos no pueden en algún momento tomar al cliente o no pueden resolver algún problema respecto a eso, pues tienen ahí otra mano, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante y también pues creo que nosotros tenemos que considerarlo, ¿no? Nosotros y todos los que van entrando, ¿no? Que en algún momento a nosotros nos va a tocar ese maestro. Entonces creo que también debemos de pensar en que muchas veces no hay personas que no tienen el tiempo o por la estructura de la empresa o del trabajo, etcétera, pues no se da, ¿no? Esta guía de oye, esto es así, a este cliente trátalo así, etcétera, ¿no? Pero nosotros creo que siempre debemos de tenerlo en cuenta porque en algún momento nosotros vamos a estar en esa posición y vamos a tener a alguien que vamos a tener que guiar. Entonces, creo que esto es algo súper importante de considerar y, y sobre todo, por ejemplo, yo ahora que yo sí tengo un maestro que me está yendo tal cual en este trabajo, pues es de gran ayuda porque a pesar de que a lo mejor a veces titubeo, que digo, no, o sea, es que estoy todavía como muy chiquita, ¿no? En el sentido de que acabo de salir o tiene muy poco que salí, etcétera, pues él me dice, no, mira, es que esto se hace así, como que me da confianza, me enseña obviamente qué es lo que tengo que hacer. Y eso está súper bien porque creo que en algún momento, en algunos años, pues incluso voy a ser mejor que lo que soy ahora, ¿no? Y incluso voy a tener más experiencia y ya no solamente gráfica, sino también este, en esta otra parte, ¿no? Entonces, bueno, este creo que es un punto súper importante. Y por otro lado, tenemos como el trabajo de tus sueños, ¿no? The Dream Job. Y si bien creo que en el diseño, como les había dicho, pues es muy amplio. Hay muchas ramas, hay muchas áreas y no todos terminamos trabajando en lo mismo. Y no todos tenemos la oportunidad de, o sea, de tener el trabajo que queremos, ¿no? Y eso es normal y creo que, pues sobre todo cuando vamos saliendo es difícil porque pues lo que más queremos hacer es, pues ya trabajar, ¿no? Ir aprendiendo, pues como que poner a prueba ahora sí que todo lo que aprendimos en la universidad. Y les digo, o sea, en algunos van a tener que ir a una oficina, otros van a hacer home office, otros se van a ir como agencias, a lo mejor muy grandes, otros van a dedicar al freelance, depende, ¿no? Cada quien, o sea, ahí escoge su trabajo meta. Y creo que eso es importante, ¿no? Pero en general creo que para poder encontrar el trabajo de tus sueños, creo que es muy importante, pues echarle ganas, echarle esfuerzo, pasión a lo que te gusta y sobre todo, pues saber que lo que estás haciendo está dejando o está aportando un granito de arena como al diseño, ¿no? Muchas veces yo he visto que, pues diseñadores de todo el mundo, muchos diseñan por diseñar y creo que no solamente deberíamos hacer eso, sino deberíamos buscar diseñar con un propósito, con una causa y sobre todo con un argumento, ¿no? Creo que es muy importante eso y les digo, sobre todo para poder enaltecer el diseño. Otra parte que les quiero platicar, por ejemplo, para mí siempre fue importante como tener un empleo que se pudiera ajustar como a mis horarios. Yo la verdad es que muchas veces cuando entras a agencias o te entrevistan te dicen, bueno, sabes que aquí no hay horarios, ¿verdad? O sea, que es hasta que acabes, así. Y o sea, lo entiendo y creo que es parte de que aprendas y todo, pero para mí pues era difícil como pensar en eso porque pues creo que al ser joven todos queremos como pues salir y viajar y conocer el mundo, etcétera. Entonces la verdad es que yo me siento muy afortunada porque yo la verdad es que no me la vivo detrás de una pantalla
Creo que he encontrado un balance y, por ejemplo, ahorita yo pues ya tengo un puesto más formal en la agencia, estoy en el área de proyectos especiales y eso, o sea, me hace muy feliz, ¿no? La verdad es que creo que he encontrado un lugar en el que me siento bien, en el que puedo hacer mi vida, en el que puedo a la vez diseñar y creo que es muy importante porque muchas veces pues los diseñadores ponen el diseño como toda su vida y o como todo su, o sea, que el trabajo es todo y descuidan su vida personal, ¿no? Y creo que es un balance en el sentido de que si no estás bien en una área, lo demás tampoco va a estar bien. Entonces tienes que estar cuidando las dos partes para poder, pues, sobresalir en ambas, ¿no? Y sobre todo porque creo que, y les digo, platicando con más gente, me han dicho que a lo mejor ellos estuvieron tan metidos en un trabajo que después se dieron cuenta de que pues no veían a su familia, que no hicieron las cosas que tenían que hacer cuando pues tenían la edad, ahora sí, etcétera. Entonces creo que para mí esto ha sido como una pues lección de que justo aproveche eso y, y pues acomode mis horarios, de que obviamente entregue las cosas, ¿no? Que es súper importante, ¿no? Creo que el ser responsable con tu trabajo siempre va a estar ahí y nadie nunca lo debe dejar, pero también disfrutar la vida porque también eso le va a aportar al diseño, ¿no? El viajar, el conocer, el aprender incluso de temas que no solo sean diseño, te va a ayudar mucho, ¿no? Y creo que lo podemos ver en diferentes proyectos, como cuando, no sé, te toca hacer la marca de un mezcal y no sabes nada de un mezcal, pues tienes que saber, tienes que meterte a aprender, etcétera. Entonces, para mí, justo es trabajar duro y sobre todo creo que también este sueño, ¿no? Este trabajo soñado, también creo que va cambiando, ¿no? Si bien ahorita para mí es esto, para a lo mejor en 10 años va a ser otra cosa completamente distinta. Y creo que se va adaptando como a las etapas justo en las que estás en tu vida y, y bueno, tal cual, así como el muñequito, así debes de estar, ¿no? O sea, siempre esforzándote, empujando la pelota para lo que tú quieras lograr. Y, por ejemplo, para mí creo que también algo importante ahorita, pues les decía, no solamente es como el crecimiento como diseñadora, sino también lograr cosas y metas personales y académicas, también crear relaciones personales, porque creo que también eso, y yo no lo sabía y creo que no me había dado cuenta antes, es el hecho de relacionarte también te abre puertas de trabajo, lo cual es impresionante y mucha gente no lo ve así, ¿no? Y a veces lo descuida y, por ejemplo, ahora lo veo con varios colegas míos en el trabajo que tienen clientes que les vuelven a hablar después de 5 años porque se acuerdan de ellos, porque son amigos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso también es muy importante. Y les digo, ¿no? Lo de, pues, para mí es viajar y tener aprendizajes, porque creo que también el hecho de que conocer otras culturas, etcétera, te abre también como la riqueza visual, ¿no? Y todo lo que puedes aplicar ahora, pues, en tu trabajo. También aquí les quiero compartir algunos de los proyectos que hemos hecho en la agencia y en los que yo estaba involucrada. Y la verdad es que son proyectos de los que he estado muy orgullosa porque les hemos metido mucho esfuerzo, la verdad. Son proyectos que también han ganado diferentes premios, que esa es otra cosa que me gusta mucho y creo que he aprendido de mi jefe, que es concursar en concursos internacionales de diseño. Es súper padre y sobre todo les digo, como que te vas midiendo en dónde estás, ¿no? Y qué puedes lograr, qué se puede lograr. Por ejemplo, aquí arriba tenemos, esta fue la de las primeras identidades que hice para un cliente real, ¿no? Que fue para un restaurante, lo cual ahorita es como, para mí es muy, muy loco pensarlo, que ya he hecho como tres de estas identidades que ya están en restaurantes formales, etcétera. Bueno, esta fue la primera, que es para un restaurante que está al punto. Después está este proyecto de mezcal que hicimos hace como un año y medio y me encanta, la verdad es que es un proyecto enorme, creo que es de los más difíciles que hemos hecho, pero me gusta muchísimo también y sobre todo como el proyecto detrás, ¿no? Que es, también tiene algo ahí que ver con el medio ambiente
y de cuidar muchísimo a la fauna de una zona específica de Oaxaca y de Puebla. Tenemos este también de CBD, que yo nunca, si me hubieran preguntado, nunca pensaría que fuera a diseñar algo de CBD hasta que nos llegó y la verdad es que nos gusta mucho este proyecto porque habla de México, ¿no? Al final tiene su sustento en México, tiene una serpiente emplumada, ¿no? Basada en Quetzalcóatl. Entonces, eso me gusta mucho, ¿no? Porque también este producto se va a vender a internacionales. Entonces también pones ahí un cachito de México como allá afuera, ¿no? También está este proyecto para una agencia de turismo aquí en México, igual, que también me gusta porque exploramos mucho esta parte pues, del color, de hacerlo divertido, ¿no? Hacerlo como cálido mexicano, que muchas veces siento que en varios proyectos no se puede, obviamente, pero en otros como este, que te dan mucha libertad creativa, es muy interesante ver lo que puedes lograr. Y por último también tenemos este que es de Semilla Nómada, que es un proyecto que hicimos para café, para un grupo de agricultores. Y está increíble porque en este también pudimos participar incluso en el naming, ¿no? Y eso está cool porque creo que, les digo, o sea, creo que cuando estás estudiando no te imaginas todo lo que puedes hacer por un cliente. Y el hecho de también participar no solamente en la parte gráfica, sino en el naming, en la toma de producto, etcétera, es muy divertido, la verdad. Y es muy interesante aprender todo esto. Entonces, bueno, esos son algunos de los productos, digo, de los proyectos que hemos hecho. Y pues para cerrar un poquito con esto, la verdad es que, como les decía, creo que es una constante lucha el ser una diseñadora y para poder enaltecer y dejar tu huella en el diseño mexicano y sobre todo como mujer, ¿no? Por ejemplo, no sé por qué, y es algo que yo he notado mucho, en la escuela, y creo que en muchas escuelas o universidades, hay más diseñadoras que diseñadores, ¿no? Y muchas veces cuando volteas a ver como a todas estas personas que han destacado en el mundo del diseño, son casi en su mayoría hombres, ¿no? Entonces, a mí me sorprende mucho porque justo es como de, siendo muchas mujeres, porque son tantos los hombres que están como, o sea, porque no hay ni una mujer, ¿no? Es difícil. Entonces, para mí también ese creo que ha sido un propósito, ¿no? El buscar no solamente ser como una buena diseñadora, sino como decir, soy mujer diseñadora, ¿no? Y estoy dejando mi huellita. Entonces, em, pues eso sería todo y espero que les haya gustado. Isabel Martínez es diseñadora y directora de proyectos especiales en F3 Brands. Es egresada de la Universidad La Salle con mención honorífica. Como estudiante ganó 2 Creativity Awards, uno de los concursos internacionales con más renombre en los Estados Unidos. También fue ganadora de la identidad del 60 aniversario de la Universidad La Salle. Recientemente ganó la medalla Brandor en España por el proyecto Cuicateco y también el premio Oro por empaque en Latam Pack. Isabel tiene como especialidad la creación de conceptos 360 grados enfocados en marcas de consumo. ¿Quieres conocer más temas como este? Suscríbete a nuestro canal. Coméntanos de qué te gustaría que habláramos y recuerda, todo es diseño.